Ya, vamos entonces a ver en la clase de aplicaciones a la geometría, de la geometría, en particular el uso de vectores, ¿cierto? La profesora Camila y Marina, quienes se hacen cargo de esta presentación. Objetivo de la clase, entonces, resolver problemas del ámbito laboral mediante modelos que involucren vectores y sus operaciones. Habíamos hecho la primera parte de la guía en clase y esto un poco para reforzar lo que corresponde a la segunda parte, ya aplicaciones directamente los vectores en la resolución de problemas. Vamos entonces. Recordar cómo se calcula, ¿cierto?, el módulo de un vector, cómo calcular el ángulo, también si me falta y tengo las componentes del vector, cómo calcular las componentes horizontal y vertical del vector también. ¿Ya? Entonces esta información es importante para que ustedes puedan tenerla a mano e ir trabajando con ella. Avanzamos. Entonces, vamos a hablar del equilibrio. Cuando las fuerzas hacen que un objeto esté en equilibrio. Entonces, dadas fuerzas aplicadas sobre un objeto, este va a permanecer en equilibrio siempre y cuando la sumatoria de las componentes horizontales nos dé cero y a su vez la sumatoria de las componentes verticales también nos dé cero. Y vamos a ir al primer ejemplo que está resuelto, que estaba resuelto en su guía de ejercicio. Entonces dice, un peso de 490 newton cuelga de dos cables desde una viga, como se muestra en la figura. Realice un esquema de la fuerza y determine cuál es la tensión de estos dos cables. Se hace referencia a ese de ahí y a ese de acá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el objeto que pesa 490 newton y ahí están los dos ángulos que forman esas cuerdas, ¿cierto?, con respecto a la viga. Bueno, antes de ver el ejercicio propiamente resuelto, si usted quiere, porque yo lo voy a ir explicando, ¿cierto? Pero a veces existen explicaciones mejores dentro de lo que hoy día tenemos en la plataforma YouTube. Entonces les dejé aquí un link para que usted, si quiere ir a ver, antes de hacer los que vienen en nuestra guía, uno un poquito más, a lo mejor más claro explicado, vaya a ese link, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el dibujo. La viga estaba aquí arriba, ¿ya? Esa era la idea. Y el ángulo de 30 era este ángulo que correspondía a lo que se formaba acá entre la viga y este vector, en este caso el cable, ¿no? Pero la geometría nos dice que este ángulo que se forma aquí con respecto a la viga que existía y el ángulo que está abajo son alternos internos entre paralelas, por lo tanto, que valga 30 aquí arriba también corresponde a que valga 30 aquí abajo y la misma explicación para el ángulo 45. ¿Ya? Entonces la idea para partir es que nuestro dibujo, en este caso el contexto en el problema, lo llevemos a una representación de los vectores en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces dice, fijamos un eje cartesiano en el nudo de unión de los tres cables y dibujamos cada fuerza verificando la posición de los ángulos, que es lo que recién acabo de explicar, ¿ya? Esta regla, usted es libre de utilizarla o no, ¿ya? Entonces dice, si la componente horizontal va hacia la izquierda es negativa y si va hacia la derecha es positiva. La componente horizontal, si miramos acá de este vector que va hacia nuestra izquierda, inmediatamente es negativa. Y la componente horizontal de este vector que va hacia la derecha es positiva. Eso está diciendo. Y lo mismo pasa con el vertical. Si no, en el caso mío voy a trabajar no con el ángulo 30, voy a trabajar con el ángulo 150 y ese me va a ir dando el signo y no me preocupo. ¿Sí? Voy a trabajar con el suplemento de ese ángulo, que sería el ángulo que va desde aquí hasta acá. ¿Ya? Vamos a ver cómo está resuelto la verdad el ejercicio en esta guía. Pero cuando yo resuelva los siguientes, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces dice, ven, aquí se trabajó inmediatamente con la componente horizontal de esta fuerza 1 es, recuerden que la componente horizontal se calculaba con respecto a la fuerza y el coseno del ángulo. Entonces coseno de 30. Y el menos aparece porque va hacia la izquierda. Pero usted también podría haber trabajado con el coseno 150 sin el signo negativo y eso inmediatamente me aporta el signo, ¿ya? El coseno 150 es negativo. Entonces, el componente horizontal de la fuerza 1 es la fuerza 1 por el coseno de 30 negativo y la componente vertical sería la fuerza 1 por el seno de 30.
Así con la componente horizontal de la fuerza 2 sería fuerza 2 por coseno 45 y la componente vertical sería fuerza 2 por el seno 45. Y correspondiente a la fuerza 3, ¿cierto? Hacia abajo tenemos que la componente horizontal es 0, ¿cierto? No se mueve ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Y ya nos dieron la fuerza, que es 490 newton, pero como va hacia abajo es negativa. Calculamos coseno de 30 y nos da 0,87, aproximado, ¿cierto? Con 2 decimales. El seno de 30, 0,5 exacto. Mantengo el f de 1 porque no lo tengo, no tengo la fuerza de cada uno de esos vectores. La fuerza 2, 0,71, que sería el coseno de 45. Lo mismo para el seno 45, es el mismo valor, 0,71. La idea es ir calculándolo obviamente con la calculadora. Y la fuerza del tercero sabíamos que la componente horizontal era 0 y que la componente vertical era menos 490 newton. Teniendo esto claro, tenemos que formar dos ecuaciones. ¿De dónde aparecen estas dos ecuaciones? Antes de avanzar. Las ecuaciones aparecen de lo que decía el concepto de equilibrio, que bastaba sumar las componentes horizontales y si esto me da 0, al igual que las componentes verticales, voy a dejar en equilibrio el objeto. Entonces la idea es sumar así, hacia abajo, las columnas. Y la suma de estos tres me debe dar 0 y la suma de estos tres me debe dar 0. Y desde aquí aparecen estas dos ecuaciones, donde 0,87 por f de 1 más 0,71 por f de 2 debe darme 0, que es la primera ecuación, y ahí está la segunda ecuación, que era también mirar las componentes verticales, ¿cierto? Sumar las componentes verticales y me dé 0. Para poder resolver este sistema, lo que vamos a hacer es, en este caso, en el primer ejercicio, se despeja de la ecuación número 1 el f en 2, entonces esta expresión que está, ¿cierto? Sumando, o sea, restando en este caso, va a cambiar y va a pasar sumando, y este valor que está multiplicando el f de 2, ¿cierto? Lo que hace para poder despejar es ir a dividir la expresión que nos había quedado al otro lado. Y ahí está. Te queda al otro lado positivo 0,87f1 dividido en 0,71. Por lo tanto, f de 2 es 1,23 f de 1. Entonces, para resolver este sistema, en el fondo nosotros vamos a utilizar la sustitución. Por lo tanto, vamos a la ecuación número 2 ahora y en vez de poner donde dice f de 2, en vez de escribir f de 2, nosotros vamos a escribir 1,23 f de 1. Y aquí está, debería ser 0,5 f de 1 que corresponde a ese. Luego viene más 0,71, pero en vez de poner f de 2 lo cambiamos por 1,23 f de 1 menos 490 newton igual 0. ¿Ya? Aquí hicimos el cambio, la sustitución. Ahora despejamos un poquito, el 490, ¿cierto? Cambia de lado, hacemos esta operación que corresponde al valor que usted tiene. Bueno, aquí no está calculado, perdón. La idea es multiplicar este, que me da un valor que en este caso es, vamos a usar la calculadora, perdónenme, no estaba, este está hecho desde la guía, entonces 0,71 por 1,23 me da 0,8733 más el 0,5 que está aquí, corresponde a 1,3733 f de 1, ¿ya? Entonces después el 490 newton que estaba a la derecha se divide por ese 1,3733, ¿ya? Dándonos como valor de la fuerza 1 356,8 newton, ¿ya? Y teniendo el valor de la fuerza 1, finalmente reemplazamos en esta expresión que teníamos acá y el 1,23 lo multiplicamos por 356,80, que era el valor de la fuerza 1, y nos da 438,87 newton. ¿Ya? Vamos a hacer varios ejercicios de esto. Yo sé que son un poquito complejos, un poquito largos, pero tengo la convicción de que usted va a poder realizarlo. Entonces, ojo, y si calculamos la fuerza que ejerce cada cable para que el sistema esté en equilibrio, este tipo de fuerza se puede denominar tensión.
¿ya? Entonces vamos a ir, en vez de llamarle fuerza aquí en adelante, el ejercicio que vamos a hacer de equilibrio, nosotros le vamos a llamar tensión. Bueno, la idea es, yo voy trabajando con los valores aproximados, ¿ya? Usted podría no usar los valores aproximados e ir trabajando con seno y coseno, pero se van a dar cuenta que es más simple si nosotros vamos aproximando ciertos valores. Y con respecto a eso podemos tener una diferencia con las soluciones de la guía, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos un objeto que está en equilibrio, por lo tanto nos preguntan, observe la figura y determine la fuerza de tensión del hilo para que el objeto permanezca. La idea es que este permanezca en equilibrio. Entonces, para que esté en equilibrio, esta tensión debe ser, ¿cierto?, de 600 newton, ¿cierto?, para contrarrestar lo que pasa con el objeto y el hilo, ¿ya? Ejercicio 9, listo. Ejercicio 10. Vamos a ir al primero. Entonces dice, nos dan un peso de 448 newton. Este pesa de estos dos cables, muy parecido al ejercicio que acabamos de hacer con respecto a la viga. Y nos piden que realicemos el esquema de fuerza y cuál es la tensión de estos dos cables. Entonces vamos a hacer primero el esquema de la fuerza y luego vamos a indicar la tensión de cada cable. Entonces, para hacer el esquema de la fuerza, hacemos un sistema de coordenadas y ubicamos, en este caso, esta va a ser mi tensión 1, tensión 2 y tensión 3, ¿ya? Y ponemos el eje aquí, donde el nudo sea el centro, el nudo de estas cuerdas sea el centro de mi sistema y queda así. Y el 25, ¿cierto?, pasa abajo por lo que ya conversamos porque son ángulos alterno interno entre paralelos. Y ahí tenemoslo ya con el esquema con el que vamos a trabajar el ejercicio siguiente. Vamos acá, entonces lo dejo aquí para que usted no se vaya a perder, ¿cierto? Para que lo vaya mirando. ¿Cuál es la tensión de los dos cables? Entonces, primero hacemos una tabla en donde ponemos tensión 1, que sería él, tensión 2, que sería el segundo vector, y tensión 3 para el tercer vector, que justamente es aquel que correspondía al objeto. Entonces, para calcular la componente horizontal sería, del primer ángulo no trabaje con el del 25, así no me preocupo el tema del signo, trabajo con su suplemento, perdón, que sería 180 menos 25 me da el ángulo de 155 grados. Entonces, la componente horizontal de este vector sería T1 por el coseno 155 y su componente vertical sería T1 por el seno de 155. Tensión 2, T2 por el seno del ángulo, el coseno, perdón, del ángulo 40 y la componente vertical sería T2 por el seno del ángulo de 40 grados. Y con respecto a la tensión 3, la componente horizontal es 0 y la componente vertical sería 4.448 newton por el seno del ángulo que hasta ahí nos da 270 grados. Hacemos los cálculos, calculamos coseno 155, seno 155, coseno de 40, numéricamente y aproximando dos decimales nos queda una tabla como esa. Y de aquí van a aparecer las dos ecuaciones, una correspondiente a la componente horizontal y la otra correspondiente a la componente vertical, ¿ya? Entonces, se planean las ecuaciones, se plantean las ecuaciones que sería menos 0,91 T1 más 0,77 T2 más 0, pero no lo anotamos, eso debe ser igual a 0, esta sería la primera, y la segunda es 0,42 T1 más 0,64 T2 menos 4.448 newton, y esa es lo que corresponde a la componente vertical y lo igualamos a 0. Ahora, desde la primera vamos a despejar, hacemos el despeje, aquí está claro y nos da que T2 es igual a 1,18 T1 y lo reemplazamos en la segunda ecuación, que sería esta de acá, y en vez de poner T2 en esta parte nosotros ponemos 1,18 T1 y aquí está claramente que el T2 cambió por 1,18 T1. Multiplicamos, sumamos lo correspondiente a los T1, nos queda este valor y despejamos T1 dándonos finalmente que T1 corresponde a 3.785 newton. Tomamos este valor de T1 y reemplazamos acá para que nos dé el valor de T2 y ahí nos da que T2 es 4.466 newton.